Yo amo la iglesia. Creo que al decir eso estoy expresando el corazón de todos ustedes. ¿Amas la iglesia? Yo amo la iglesia. Yo sé que Cristo ama la iglesia. Yo sé que no hay ninguna otra cosa tan cercana al corazón de Dios como la iglesia. Dentro de ese contexto, habiendo yo literalmente nacido en la iglesia y vivido en la iglesia, llegué a un punto en mi vida en que yo dije, nunca quiero ser pastor. No sé de dónde me salió esa idea. El pensar que ser pastor es una chamba demasiado pesada, ingrata y mal pagada. Y nunca busqué entonces ser pastor, pero Dios me llevó con ternura, lentamente, hasta ese lugar. Hubo un tiempo cuando ya estábamos en Monterrey, mi familia y yo, que decidimos reunirnos en la casa solos, y lo hicimos así por un tiempo. Fue un tiempo muy hermoso. Poco después Francisco llegó con una idea loca de que ¿por qué no empezamos una iglesia? Y yo le dije, ¿quién eres tú? Ni te conozco, ni tú me conoces a mí. Y empezamos un proceso de hacer amistad, y seguimos reuniéndonos en la casa por tiempo. Después llegó otra familia y finalmente en junio del 95 iniciamos la iglesia. Y contrario a lo que yo había pensado, ser pastor resultó ser una delicia. Fue algo tan hermoso. Dios me dio unos años yo lo llamo de luna de miel, porque estar en la iglesia era un placer. La gente era tan linda, tanta disposición, tanta armonía, tanto amor. Yo a veces viajaba y cuando regresaba siempre les decía, hermanos, esta es la iglesia más hermosa, más perfecta que hay en el universo. No hay problemas en esta iglesia. Lamentablemente la luna de miel se terminó. Después de algunos años empezó a haber unas diferencias con una de las familias que más amaba, y los problemas fueron creciendo. Y en la novatez, que quizás todavía no he salido de la novatez de ser pastor, pero la novatez me llevó a hacer cosas que no funcionaron. Finalmente ellos terminaron saliendo de la iglesia, y eso fue uno de los tiempos más difíciles de mi vida, y fue un tiempo muy difícil para la iglesia. Con gran pesar en el corazón he visto en los siguientes años a otras hermosas y amadas personas y familias salir de la iglesia. Personas que consideraba mis amigos, considero mis amigos, personas en las que había invertido tiempo, en las que había confiado. Y en ese proceso yo fui herido, mi familia fue herida, la iglesia fue herida, y los que se fueron también fueron heridos. Este es un problema tan común en las iglesias. Sin embargo, es un problema del que poco se habla. Es un dolor que frecuentemente sufrimos en secreto. Déjame hacer una pregunta fea. ¿Has sido herido en la iglesia? Déjame ver tu mano. ¿Has sido herido en la iglesia? Casi no hay nadie que no haya sido herido.
Casi no hay nadie que no haya pasado un tiempo en su vida de que ya va a ser domingo, ojalá que no llegara el domingo. Casi no hay nadie en la iglesia que no haya pasado por un tiempo en que sintiera que entrar a la iglesia era como entrar en un campo minado. Si dabas un paso tenías temor de que algo iba a explotar. Necesitamos, y nos hemos dado cuenta de que la iglesia está llena de gente imperfecta como nosotros, pero que Dios en su plan perfecto nos puso en la iglesia para ser parte de esa comunidad, para tener comunión con esa gente. Ellos son parte del plan de Dios para mi vida. Y no podemos esperar que ellos nunca nos lastimen. Tampoco podemos esperar que ellos suplan todas nuestras necesidades, porque tener esa clase de expectativas solamente nos llenará de frustración. Una cosa hemos descubierto todos: comprometernos con una iglesia es una garantía de que más pronto o más tarde vamos a ser heridos. Garantizado. Si no le cumplo esta promesa, le devuelvo su dinero. Las heridas en la iglesia pueden ser causadas por otras ovejas que en lugar de amarte y ayudarte, eligieron lastimarte. Las heridas en la iglesia pueden ser causadas por el pastor, que en lugar de protegerte y restaurarte, eligió condenarte y desecharte. Las heridas en la iglesia pueden ser causadas por ovejas que debieron apreciar y apoyar a su pastor, pero que eligieron criticarlo y abandonarlo. Qué difícil es todo esto. Es difícil para los que se van de la iglesia, es difícil para los que se quedan en la iglesia. Y muchas veces cuando somos heridos, pasamos años, mucho tiempo a veces, sufriendo como víctimas, en lugar de continuar avanzando en el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Y a veces nos pasamos repasando una y otra vez lo que pasó, tratando de entender por qué. Cuando alguien es herido con un cuchillo, hay que llevarlo al hospital. Y cuando está en el hospital, el herido no le dice al doctor: oiga, espérese, déjeme contarle, es que esa persona, y no te pasas las horas contándole lo que esa persona es, o por qué lo hizo, quién sabe qué. No, lo que haces es: doctor, venga rápido y haga algo porque yo quiero sanar. Pero cuando somos heridos emocionalmente, lo que hacemos es estar repasando lo que pasó, por qué pasó, no lo entiendo, quién sabe qué, en lugar de correr al que nos puede sanar. Dios nos quiere sanar. Él nos puede y nos quiere sanar. Buscando, estudiando, encontré una encuesta muy interesante. Una escritora que se llama Angela Hunt llevó a cabo una encuesta informal, no de una manera profesional, pero sus resultados me impresionaron. La primera pregunta es: ¿cuál era tu papel en la iglesia cuando fuiste herido? Cuando fuiste lastimado, ¿qué hacías tú en la iglesia? 62% dijeron: yo era simplemente un miembro de la iglesia. El 33% dijo: yo era un líder voluntario en la iglesia. El 16% dijo: yo era el pastor. Tanto los miembros como los líderes y el pastor son heridos, son lastimados en la iglesia. La siguiente pregunta era, y no avances, la siguiente pregunta era: ¿quién te causó la herida?
¿Quién te causó la herida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quién te causó la herida? ¿Cuál sería la respuesta más común? ¿Quién dijo? El pastor dijo. ¿Quién? ¿Las ovejas? ¿Un líder? Abróchense su cinturón de seguridad, por favor. ¿Quién te causó la herida? 42% dijo, fue el pastor. El pastor, sea real o sea nada más la percepción, pero esa fue la respuesta. El pastor me causó la herida. 13% dijeron fue uno de los líderes. 11% dijeron fue otro miembro de la iglesia. Y 43%, se repiten algunas respuestas, dijeron fue un grupo en la iglesia. ¡Wow! Parece que todos estamos involucrados en este problema. Después de ser herido, ¿cuál es tu relación con la iglesia? 10% dijo, sigo en la iglesia. 6% dijo, me alejé por un tiempo, pero volví a la iglesia. 33% dijo, me fui a otra iglesia. 16% dijo, no he podido encontrar otra iglesia. Y 13% dijo, no me interesa asistir a ninguna iglesia. Solo el 17% permaneció o volvió a la iglesia de los que fueron heridos. Y el 38% está fuera de la iglesia. Algunos incluso dicen, no quiero saber nada acerca de la iglesia. ¡Qué dramático! La última pregunta fue, ¿has sanado de tu herida? 55% dijo, sí, he sanado, aunque la parte ofensora no contribuyó. Yo me acerqué a Dios de alguna manera, Dios me sanó, pero el que me lastimó, ni en cuenta. 0.72% dijo, sí, he sanado. Juntos arreglamos el problema. Fíjate, este es dramático. Solamente menos del 1% de los que fueron heridos pudieron arreglar el problema junto con la persona que les ofendió. Esto refleja una falta de disposición para seguir las instrucciones de Dios. Y 42% dijo, no he sanado, sigo sufriendo los efectos de la herida. Hay tanta gente lastimada por donde quiera, mucha gente lastimada. La gente resulta herida porque la iglesia está llena de gente y no hay manera de evitar que surjan fricciones y problemas. No esperamos, cuando hemos llegado a la iglesia, cuando estamos en la iglesia, no esperamos ser heridos en la iglesia. Porque sabemos que Dios nos ha llamado a vivir de una manera diferente, de una manera mejor. Como no lo esperamos, entonces al ser heridos nos duele. Del mundo, esperamos que el mundo nos lastime. Esperamos que el mundo se burle de nosotros. Esperamos que el mundo nos rechace. Eso es su naturaleza. Pero de la iglesia, de mis hermanos, no lo esperamos. Sin embargo, la gente herida hiere a la gente. Mucha gente está lastimada por diferentes razones. Y entonces una persona que está lastimada tiende a lastimar a otros. Pero lo que nosotros vamos a hacer, vamos a creer y vamos a practicar
es de que la gente herida puede ayudar a otra gente herida. Si algo vamos a aprender nosotros es de que hemos sido heridos, Dios lo ha permitido para que nosotros podamos comprender y ayudar a otros que han sido heridos, y entonces les demos la bienvenida a una comunidad en la que pueden encontrar restauración y sanidad. Amén. Quizá ese sea uno de los llamados más importantes que nosotros necesitamos recibir de parte de Dios en nuestra vida en el siglo XXI, en cada una de nuestras iglesias. Quizá para eso te ha llamado el Señor, para que tú seas parte de un ministerio de restauración y sanidad poderosa. El tema es demasiado amplio. Al irlo preparando he descubierto que hay demasiados ángulos. Por eso, aunque es importante, no hablaré de las heridas que le causa un miembro a otro, aunque es muy necesario hablar de eso en nuestra iglesia. La mayoría de los hermanos son muy preciosos, pero hay algunos que lastiman. Ezequiel los describe como ovejas gordas, y dice que las ovejas gordas empujan a las ovejas flacas y las acornean con sus cuernos a las débiles y las echan y las dispersan. Sí, lamentablemente a veces en nuestra iglesia hay alguna ovejita gorda que siente que tiene más derechos de los demás, que tiene más privilegios que los demás, y que quizá está a palancas con el pastor y por eso puede decir lo que quiera. Él se puede permitir ser muy franco con todo el mundo y en el camino lastimar y herir, y muchas veces echar fuera a las ovejas más flacas. Necesitamos cuidar que estas cosas no sucedan en nuestra iglesia, y si llegan a suceder, necesitamos como pastores cuidar el estado del rebaño. Pero no podemos hablar de eso por falta de tiempo. Tampoco vamos a hablar acerca de las heridas que le causa el pastor a los miembros, aunque es muy importante hablar de eso, ya que aunque la mayoría de los pastores son muy buenos, y todos los que están aquí son excelentes pastores, dicho sea de paso, hay algunos pastores que causan daño a las ovejas. Ezequiel mismo dice que esa clase de pastores no fortalecen a las débiles, no curan a la enferma, no vendan a la perniquebrada, no buscan a la perdida, se enseñorean con dureza y con violencia, y por eso hay ovejas que andan errantes, sin pastor, y que son presas de las fieras del campo. Lamentablemente existen líderes tóxicos, líderes difíciles. La mayoría, como los que están aquí, son pastores piadosos y sanos, pero a veces surge algún líder tóxico que le hace gran daño a la gente. No puedo hablar de eso por falta de tiempo, pero ¿cuáles serían algunos síntomas que nos permitirían detectar a esa clase de líderes? Son líderes que no manifiestan el fruto del Espíritu. Son líderes que no les gusta rendir cuentas a nadie. Son independientes, autosuficientes. Son líderes que ven a otros como inferiores a sí mismos. Son líderes que no son transparentes. Son líderes que no permiten oposición, no permiten desacuerdo. Son líderes que se rodean de aduladores. Son líderes que no comunican. Son líderes tóxicos. Esta es una lista y es mucho más larga que
El pastor Tom Rainer de Lifeway publicó: los líderes tóxicos hacen que la gente se aleje de la iglesia y a veces hasta se aleja de Dios. Dios no nos ha llamado a lastimar, a perder a la gente. Dios nos ha llamado a rescatar a la gente, a restaurar a la gente, a sanar a la gente. Ese es nuestro llamado. Pero no es el tema de hoy. Hoy me limitaré a hablar acerca de las heridas que los miembros le causan al pastor y acerca de las razones, porque creo que esto es uno de los retos muy grandes que como líderes, como pastores enfrentamos cuando somos heridos, cuando somos lastimados. Hay dos verdades ineludibles en la vida de una iglesia. Algunas personas se van a ir de la iglesia y nos va a doler de manera personal cuando se vayan. Verdades ineludibles. Podemos negarlo, podemos pensar, no, en nuestra iglesia nunca va a pasar, o podemos aceptarlo. Al aceptarlo, por lo menos le quitaremos el elemento de sorpresa a esa bestia feroz. Aunque uno no quisiera, hay gente que se va a ir y va a ser un dolor personal. Esta es una historia que se repite hasta el infinito y más o menos va así. Una preciosa familia ha estado faltando a las reuniones demasiado frecuentemente. Cuando el pastor los llama por teléfono, su respuesta es amable. Siempre tienen una buena excusa por la cual no asistieron a la reunión, pero al fin, un domingo se aparecen en la iglesia y al final del servicio le piden al pastor: pastor, ¿puedo hablar con usted? ¿Podemos hablar con usted? Y entonces le dicen: no queremos que lo tome de manera personal, pero nos vamos de la iglesia. Sí, chucha, ¿cómo no? Daría lo mismo que le clavaran al pastor un puñal en la espalda mientras le dicen: no lo tome de manera personal. Esta es una de las cosas más dolorosas y personales que un pastor puede experimentar. Encontré algunos breves testimonios de pastores que han pasado por aquí. Yo creo que todos tenemos alguna historia así. A uno le dijeron: pastor, nos vamos de la iglesia porque sentimos que no estamos recibiendo aquí lo que necesitamos. Puedes decir: ¡ah! Dice este pastor: fue como si un camión que fuera enfrente de nosotros de pronto soltara un montón de tachuelas y nosotros vamos manejando allá atrás y tratando de esquivar las tachuelas, pero nos van a lastimar. Esas filosas tachuelas nos van a lastimar. Y dice el pastor: durante muchos días sentí como si tuviera las 4 llantas ponchadas. Otro pastor dijo: es una pérdida dolorosa, porque era mi amigo. Fue tan doloroso emocionalmente que casi me enfermé físicamente. No pude dormir por 2 o 3 noches. Por meses estuve dándole vueltas al asunto, tratando de entender cómo pasó, tratando de identificar las señales que no vi en su momento. Duele. Otro dijo: lo más difícil para mí ha sido ver el dolor que esto le ha causado a mi esposa y a mis hijos. Muchos meses después dijo: todavía siento enojo al pasar enfrente de su negocio. La salida de una persona, una familia de la iglesia, siempre va a doler. Duele porque se siente como un rechazo personal.
la culpa. ¿Qué hice para que se fueran? Duele porque hemos invertido en ellos. Los hemos amado, los hemos cuidado, hemos estado a su lado en las alegrías y en las tristezas. Los hemos discipulado, les hemos servido. Por eso duele. Duele porque hemos sido amigos. Todos necesitamos amigos. Los pastores también necesitamos amigos, y a veces al estar trabajando junto con ellos, pues se desarrolla un fuerte lazo de amistad. Y perder a un amigo puede quitarle el sueño a cualquiera. Duele porque afecta a nuestra familia. A veces no pensamos mucho en ellos, pero a la esposa y a los hijos les causa tanto dolor y tanto sufrimiento, o quizá incluso más que a nosotros, porque además de ver lo que sucedió, nos ven a nosotros y nos ven como nosotros estamos sufriendo. Recuerdo hablar con la hija de un pastor amigo que había sido 2 veces lastimado, herido, y nunca he olvidado la expresión en el rostro de esa jovencita, sus lágrimas, su enojo, su dolor, sus preguntas: ¿por qué le hacen esto a mi papá? Y finalmente su rechazo por todo lo que huela a iglesia. Duele porque afecta a otros en la iglesia, porque otros se pueden desanimar, otros incluso los pueden seguir. Duele cuando no nos dicen por qué se van. Además de la pérdida, quedan muchas dudas sin resolver. ¿Qué hice mal? Y duele cuando le dicen a otros que se van y por qué se van, pero no nos dicen a nosotros. Sobre todo cuando hablan mal. Duele también cuando sí nos dicen por qué se van, cuando nos buscan para tener la famosa plática. Porque entonces sacan un rollo así, un pergamino con una lista interminable de las cosas que hemos hecho mal. Ese es un momento muy doloroso. Tengan razón o no, duele. Duele cuando no hemos tenido oportunidad de ayudar a buscar una solución. Duele cuando se van a otra iglesia, sobre todo cuando llega Hillsong a Monterrey. Duele cuando se alejan de la iglesia por completo. ¿Cuántos cristianos hemos encontrado que nos han dicho: llevo tantos años de no pisar una iglesia? ¿Por qué? Porque fui herido en la iglesia. Y duele cuando los encontramos en la plaza y se esconden y no nos quieren ni siquiera saludar. Son experiencias dolorosas, tanto para los que se quedan como para los que se van. Son tiempos de profunda reflexión y cuestionamiento. Y estoy seguro que ahora mismo tú ya estás repasando en tu mente las experiencias que tú has vivido, sea que seas pastor o líder o miembro de la iglesia. Y yo pido a Dios que seas sanado. Si no has sanado antes, que hoy sea el día de tu sanidad. Y que estés listo para seguir adelante, para avanzar en el cumplimiento de los grandes y preciosos propósitos de Dios para tu vida y para tu ministerio. ¿Por qué se van las personas de la iglesia? Bueno, hay personas que llegan a la iglesia y están 1, 2, 3, 4 domingos y luego desaparecen. No duele tanto, pues apenas nos conocemos, pero es algo en lo que
debemos de reflexionar. Y hay algo que necesitamos hacer allí y después se los voy a mencionar. Hay otros que se van por razones naturales. Quizá la familia se cambia a vivir a otra ciudad, después tienes el trabajo. Quizá era un estudiante que estaba en la iglesia y terminó su carrera y se regresa a su tierra. No hay problema allí. Hay algunas razones positivas y quisiéramos que estas fueran siempre las razones por las que la gente saliera de la iglesia cuando son enviados a hacer la obra del Señor en otro lugar. Queremos enviar a muchos. Queremos que muchos salgan a hacer la obra del Señor, las misiones, evangelismo, ir al mundo tan necesitado de Dios. Queremos que se vayan así. Y hay otros que se van por razones negativas. Se van porque sienten que los líderes de la iglesia no están haciendo bien las cosas en lo que se refiere al manejo del dinero o en lo que se refiere quizá incluso a su testimonio personal o familiar. Quizá son líderes autoritarios o legalistas y entonces mejor se van. Y se van porque no sienten que los ministerios de la iglesia sean lo que su familia necesita. Esta es una razón muy frecuente. Hay familias que crecen en la iglesia y sus hijos van creciendo y de pronto quizá llegan a la adolescencia y se encuentran con que pues no tienen amigos en la iglesia o se sienten incómodos con los otros adolescentes que hay y entonces empiezan a presionar a la familia y la familia se termina saliendo. Otros se van porque no están de acuerdo con las doctrinas de la iglesia. La seguridad de salvación para algunos creyentes que llegan a la iglesia puede ser un tema que no están de acuerdo, o la celebración de la Navidad, o el hablar en lenguas en algunos casos, o el ministerio de liberación. Hay tantas razones por las que algunos se van a ir. Otros porque no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado el pastor, o no están de acuerdo con el consejo que el pastor les ha dado. Quizá alguno incluso va a tener la temeridad de decir: bueno, pastor, ¿para qué me das consejos? Yo no te pedí que me dieras consejos, yo no necesito tus consejos, y mejor se van a otro lado. Otros se van porque fueron ofendidos por algún miembro de la iglesia. Otros se van porque sienten que fueron ofendidos por alguno de los líderes o el pastor. Otros están decepcionados porque no recibieron lo que esperaban, y algunos incluso se sienten decepcionados de Dios porque quizá no contestó algunas de sus oraciones. Otros se van porque tienen problemas personales o familiares. Quizá de pronto han descubierto que su hijo tiene tendencias homosexuales y les da vergüenza, y entonces dicen: pues mejor me voy antes que los hermanos se den cuenta o antes que el pastor se dé cuenta. Otros se van por el tamaño de la iglesia, y algunos se van porque la iglesia ha crecido demasiado. Otros se van porque la iglesia es demasiado pequeña, y nunca faltan razones para que se vayan. No hay respuesta fácil a todos estos problemas. No hay ninguna respuesta sencilla. Pero hay algunas cosas que nosotros necesitamos saber. Y la primera: quizá no haya mayor consolación para nuestro corazón que saber que Cristo pasó por esta amarga experiencia y entonces Él comprende nuestro dolor. Cuando nosotros atravesamos por estas circunstancias tan difíciles y dolorosas, nosotros podemos pensar que nunca hubo un mejor pastor que Cristo. No ha existido y no existirá ningún mejor pastor que Cristo, y aún Cristo fue herido y fue traicionado. El profeta Zacarías dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Salmo 41 dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Así que, mi hermano, pastor, líder, no estás solo. Cristo está a tu lado. Cristo entiende tu dolor.
Cuando atravesamos por estas experiencias amargas, a veces somos como los discípulos de Emaús. Ahí vamos en el camino todos tristes, y Cristo se acerca y te pregunta: ¿qué pláticas son estas que tú tienes con tu esposa y por qué estás tan triste? Y entonces le contestamos: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó en la iglesia? Y Cristo pregunta: ¿qué pasó? Y entonces le decimos: una preciosa familia se fue, y yo esperaba tanto de esa familia. Tenían dones, tenían unción, eran de mucha bendición para la iglesia, y además eran mis amigos, pero se fueron. Y ahora, ¿qué pasará con la iglesia? Y Cristo te dice: insensato y tardo de corazón para creer las palabras que yo te he hablado. Yo soy el que te llamó a este ministerio. Yo soy el que está edificando la iglesia. Yo tengo control de todo. Yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Yo prometí estar contigo cada día hasta el final. Yo estoy preparando mi iglesia gloriosa. Necesitamos dejar que el Señor parta el pan en nuestra mesa, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor haga arder nuestros corazones. Aún en medio de la situación más dolorosa que podamos atravesar, podemos tener paz, podemos tener esperanza, porque Cristo está a nuestro lado. Tenemos que entender que la iglesia no es para todos. Esto es algo raro y loco de decir, porque uno piensa que la iglesia es para todos. Nuestra iglesia, todos deberían de sentirse bendecidos, contentos en nuestra iglesia. En el mercado a veces encontramos ropa que dice que es unitalla. Se supone que esa ropa le quedará a cualquier persona, cualquiera que sea su estatura. Pero no es cierto. A veces pensamos que la iglesia es unitalla, pero resulta que eso tampoco es cierto. Amamos a la gente, amamos a toda la gente, y desearíamos que nuestra iglesia le quedara a la medida a toda la gente, pero no puede ser. No es realista pensar que nuestra iglesia va a poder satisfacer las necesidades de toda clase de personas todo el tiempo. Tenemos que aceptar esa realidad. Hay gente que, va a dejar la iglesia porque, quizá por el nivel socioeconómico en que viven. Estuvieron en la iglesia por un tiempo, estuvieron contentos, felices, pero de pronto empezaron a sentir que nuestra iglesia es una iglesia de ricos y ellos son pobres, entonces se van de la iglesia porque no sienten que encajan. O otros piensan, y es la misma iglesia, que nuestra iglesia es una iglesia de pobres y ellos son ricos, y entonces por eso mejor se van a ir a buscar una iglesia de ricos. A veces la gente espera que haya cambios en la iglesia, y algunos se van a ir porque sienten que la iglesia no cambia, y otros se van a ir porque sienten que la iglesia ha cambiado mucho, y otros más se van a ir porque sienten que los cambios que se han dado a la iglesia no son los cambios que ellos querían, y se van a ir. Si fueran cristianos maduros, no tendrían esos problemas. Sabrían que Dios los llevó a esa iglesia con un propósito, y serían parte de la solución. Cuando una persona quiere integrarse a la iglesia, yo le digo: ¿sabes qué? Te libero. Vete a tu casa, habla con Dios. Si quieres regresar de visita, eres bienvenido, pero vete a tu casa y pregúntale a Dios si esta es la iglesia en donde Dios quiere que tú te plantes.
quiero que estés aquí si no tienes la convicción de que Dios te habló y te dijo, esta es tu iglesia. Necesitamos gente con esa clase de convicción en la iglesia. Es como, les digo, es como el matrimonio. Si tú llegas al día de bodas y estás ahí en el altar pensando, ay, ¿será la voluntad de Dios que me case? O me voy corriendo de aquí. Si llegas así al matrimonio, cuando venga un problema, vas a decir, me equivoqué, no era la voluntad de Dios, ahí nos vemos. Pero si llegas al matrimonio con la convicción de que esa es la voluntad de Dios, me estoy casando con la persona perfecta de Dios para mí, entonces cuando llega un problema, vas a decir, no sé cómo le vamos a hacer, pero juntos vamos a resolver este problema, porque los dos sabemos que era la voluntad de Dios que nos casáramos desde el principio. Si llegamos a la iglesia con esa clase de convicción, no habrá problema que pueda detener el avance de la iglesia. Ahora, cuando la gente se va, puede ser que sea lo mejor que le haya pasado a la iglesia. Es difícil decirlo, pero quizá lo mejor es que se hayan ido. ¿Por qué? Porque su actitud era negativa y le estaban haciendo daño a otros. Es mejor dejarlos ir para que, oramos, Dios les pueda dar que se establezcan en otra iglesia donde ellos puedan florecer. Cuando hay personas con actitud negativa, a veces incluso con pecado en sus vidas y no tienen ningún deseo de arrepentirse, quizás es mejor que se vayan. Porque cuando se van, cuando el insatisfecho se va, cuando el molesto se va, cuando el que está hablando mal se va, entonces la iglesia va a tener paz. La Biblia dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Cesará el pleito y la afrenta. Qué alivio se siente en la iglesia cuando el escarnecedor se va. Dios te bendiga, y al pastor que lo va a recibir, que Dios tenga misericordia. Cuando la gente se va, es bueno porque se abren nuevas oportunidades. Para los que estaban sentaditos, quizá de pronto hay ministerios que cubrir, hay tareas que hacer, y algunos que no estaban activos en la iglesia, de pronto encuentran una oportunidad para servir, y eso es bueno para la iglesia, porque esas nuevas personas van a traer frescura, nuevas ideas. Amén. Y también puede ser bueno porque eso va a motivar a los líderes a desarrollar nuevos talentos dentro de la iglesia, a ayudar a que otros crezcan en sus dones. Gloria a Dios. Una de las principales razones por las que la gente se va de una iglesia es por sentir que su necesidad no está siendo suplida en el contexto de la iglesia. La gente tiene una expectativa de lo que la iglesia debería darles y se van cuando no reciben lo que esperaban. Y sin duda hay casos legítimos en los que la iglesia o los líderes de la iglesia no están dando a la gente lo que deberían de darles. Pero hay muchos casos en los que la gente más bien siente que se ha hecho miembro de un club social y siente que tiene derechos que puede exigir porque pues ya pagó su membresía, entonces tiene el derecho de ser atendido a plena satisfacción. Muchos están en la iglesia esperando recibir los beneficios en lugar de tener una actitud de servicio. Y entonces tenemos nosotros que trabajar para cambiar esa mentalidad en la gente de la iglesia, para que dejen de demandar beneficios y empiecen a tener una actitud de siervos.
Cuando hablo con los que llegan a la iglesia, les pregunto, ¿cómo es la iglesia que tú has soñado? Y entonces los dejo que hablen. Oh, pues la iglesia que yo he soñado es una iglesia muy amorosa, en que los hermanos se aman, se ayudan mutuamente. La iglesia es una iglesia gozosa, la que yo he soñado. Es una iglesia que alaba con gozo, con danza. La iglesia es una iglesia llena del Espíritu, donde los dones fluyen. Y así los dejo que hablen todo lo que quieran. Y al final les pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para que esta iglesia sea tu iglesia soñada? Amén. No se trata de venir y ya llegué y sírvanme, ya pagué mi membresía, mi diezmito, ya sírvanme. Se trata de cambiar su mentalidad para tener una actitud de que ¿qué puedo yo hacer para que esta iglesia sea la iglesia que yo soñé? Ok, tengo que ir rápido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay varias cosas que podemos hacer. Cuando llegan a la iglesia, cuando apenas están llegando a la iglesia, no queremos que después de 2 o 3 semanas se vayan. Cuando están llegando a la iglesia, necesitamos asegurarnos de que ellos se sienten bienvenidos en la iglesia. Necesitamos asegurarnos de que el fruto del Espíritu impregna la iglesia, que un visitante a nuestra iglesia sienta, perciba, respire amor, paciencia, gozo, bondad, benignidad. Necesitamos que lo perciban. Muchos de ellos vienen heridos. Quizá vienen heridos del mundo y probablemente vienen heridos de alguna iglesia. Ellos necesitan sentir que han llegado a una casa de restauración. Ellos necesitan sentir que han llegado a un lugar en donde los van a arropar, los van a cobijar, los van a levantar, los van a curar, los van a sanar, los van a bendecir. Cuando alguien visita tu iglesia por primera vez, muy probablemente ha pasado por un proceso difícil. Lo invitaron, dijo, no, yo no quiero, se resistió, el Espíritu Santo habló con ellos y entonces dijo, ok, voy a ir a la iglesia, voy a probar la iglesia. Tienes que pensar eso. Cuando alguien llega a tu iglesia, ha pasado por un proceso muchas veces muy difícil. No quiero iglesia, ya fui lastimado en aquella iglesia, no quiero volver a una iglesia. Un proceso difícil. Entonces entran a tu iglesia. ¿Y cómo se sienten? ¿Bienvenidos, arropados, amados o ignorados? Nadie me saludó. Nadie se interesó por mí. Si una persona entra a tu iglesia y no se siente bienvenida, más bien se siente invisible, se siente maltratado o ignorado, no va a volver a tu iglesia. Tienes que armar un equipo, llámale como quieras, nosotros lo llamamos primeras impresiones. Tienes que armar un equipo para que esté pendiente de esas personas y los haga sentir bienvenidos. Oh, hay cosas prácticas que también se pueden hacer. Unos baños limpios ayudarían. Si un visitante entra al baño y está todo cochino, no va a regresar. Hay cosas que podemos hacer desde antes de que ellos lleguen para que ellos se sientan bienvenidos. El nivel del sonido,
durante la reunión. ¿Qué podemos hacer durante su estancia? Ya decidieron quedarse en la iglesia. Debemos informarlos. La mayoría de la gente no sabe, no entiende qué significa ser un miembro en la iglesia. Necesitamos instruirlos. Necesitamos ayudarlos a crecer. Por ejemplo, yo veo en la Biblia estas dos cosas. Necesitamos enseñarles acerca de las responsabilidades de un miembro de acuerdo a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Ellos necesitan conocer la doctrina de la iglesia y estar de acuerdo con ella. Ellos necesitan reunirse. Ellos necesitan venir dispuestos para servir. Ellos necesitan relacionarse con los hermanos en amor, no llegar tarde y salirse antes del amén. Ellos necesitan mostrar sumisión y obediencia a los ministros de la iglesia. Necesitan ofrendar, necesitan contribuir al sostenimiento de los ministros, necesitan contribuir a la paz y a la unidad de la iglesia. Deben cuidar el buen nombre de la iglesia y de sus ministros. Pero tienen sus derechos también, de acuerdo a lo que yo veo en la Escritura. Ellos tienen el derecho de ser apacentados, de ser alimentados, de ser cuidados desinteresadamente, de tener líderes que no sean autoritarios, de tener líderes que sean un buen ejemplo a seguir. Tienen el derecho de ser enseñados, de tener a alguien que vele por sus almas, de ser ungidos y visitados, de tener una nodriza tierna y afectuosa, de ser amados, de tener un padre que los exhorte y los consuele y los aconseje. Tienen el derecho de tener un buen gobierno, buenos predicadores, buenos maestros, para que ellos puedan ser perfeccionados. Debemos, mientras los tenemos en la iglesia, discipularlos. Nuestro papel como líderes es preparar a los miembros para llevar a cabo la obra del Señor. Pero muchas iglesias no tienen un plan de acción para discipular. La gente necesita sentir que está formando parte de una comunidad en la cual está creciendo, en la cual está siendo instruido para servir, para dar, para ser útil. Sentirse útil en la casa del Señor los va a ayudar a permanecer. Y debemos pastorearlos. A las personas no les importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te importan. Es una frase que yo le he leído al hermano Maxwell, John Maxwell. A las personas no les importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te importa. En eso de que se sientan bienvenidos, fíjate que los que se ponen a estudiar eso dicen que una persona decide en los primeros minutos que llega a la iglesia si se va a quedar o no. Así de importante es hacer que se sientan bienvenidos. Y eso está grave. Duele, déjame decírtelo así. No importa qué tanto sepas. No importa qué tan lindo prediques. No importa qué perfecta alabanza tengas. Importa más lo que ellos perciben los primeros 5 minutos que pisan tu iglesia. Es dramático. Y a veces le prestamos poca atención a eso. Necesitamos pastorearlos entonces. Dice la Escritura: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ellos necesitan este pastoreo tierno, como de una nodriza, como Pablo le escribió a los tesalonicenses. ¿Qué hacer cuando se van? Porque esa es una cosa que va a suceder. Déjame decirte primero lo que no debemos de hacer. Siempre es difícil, pero hay cosas que no debemos de hacer. Bueno, uno, no dejes a tu equipo en la oscuridad. Cuando hay un problema, trátalo con tu equipo de líderes. Comunica con ellos, habla con ellos. Ellos necesitan saber qué es lo que está pasando para no dar lugar a chismes o rumores o malos entendidos. Necesita haber transparencia con tu equipo de liderazgo.
No siempre es necesario comunicárselo a toda la congregación, aunque puede haber la ocasión para hacerlo. No hagas suposiciones. Cuando alguien se va sin dar a conocer la razón de su salida, eso puede llevarnos a hacer suposiciones, pero ese es un terreno muy peligroso. No permitas los rumores. La gente puede empezar a hablar, puede empezar a decir, ay, ya sabes que quién sabe qué, ya sabes que no sé qué. No permitas rumores en la iglesia. No los hagas enemigos. Algunas iglesias declaran públicamente enemigos de la iglesia a tales personas que se han ido. Algunos llegan a la temeridad incluso de maldecir a los que se fueron. Eso no es a lo que hemos sido llamados. Eso no es caminar en el amor del Padre. Nosotros tenemos que seguirlos viendo como miembros del cuerpo de Cristo. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos, miembros del cuerpo de Cristo. No tomes venganza. Eso nunca ayuda, solamente empeora las cosas. No le digas a otros que tú has sido herido, que tú has sido lastimado. No busquen que los demás beneficiar a ti. El perdón no justifica el mal que hizo la otra persona. El perdón no significa necesariamente que va a haber una plena restauración de tu relación con esa persona. Pero si no perdonas, tú estarás abriendo la puerta de tu corazón para que una raíz de amargura crezca en él, y esa amargura te va a hacer daño a ti, le va a hacer daño a tu familia, le va a hacer daño a la iglesia. Por eso necesitamos perdonar. Frank Damasio dice: muchos líderes no logran dominar el proceso de amar, ser lastimado, perdonar, ser sanado y restaurado, y hacerse vulnerable otra vez en sus relaciones. La pregunta no es: ¿será que alguien me va a herir en la iglesia? No, eso te lo garantizo, por escrito y firmado. Te lo garantizo, vas a ser herido. Cuando Dios te ha llamado a ocupar una posición de liderazgo, vas a ser herido, vas a ser lastimado. Pero lo que Dios quiere enseñarte es a caminar en este proceso maravilloso. Cuando tú eres herido, tú vas con Dios, permites que Él te sane, permites que Él restaure tu corazón, y entonces vuelves a abrir tus brazos para amar. Déjalos ir. No trates de negociar. No trates de que, mira, voy a hacer esta concesión. Sí, como tú digas, así lo voy a hacer. Pero no te vayas, por favor. No hagas eso. Eso solamente va a prolongar el tiempo de conflicto, de dolor, y eventualmente se van a ir de todos modos. No hagas negociaciones. Deja la puerta abierta para que salgan y que sepan que sigue abierta, por si quizá algún día Dios lo traiga de regreso. Y bendícelos. Habla palabras de bendición hacia sus vidas, hacia sus familias, hacia sus negocios. Si ellos son valientes y por lo menos tratan de buscar una manera honorable de salir, tú debes de hacer a un lado todo sentimiento de frustración y toda herida, y debes de extender tu mano para hablar bendición a sus vidas. Amén. Para orar por ellos, para bendecirlos en toda manera. Y después que se van, habla bien de ellos. Que tu boca nunca se abra para hablar mal de ellos. Trátalos bien. Si los encuentras, corre a saludarlos y aprende de todo ese proceso. Recuerda que es el Señor el que está edificando su iglesia. No es mi iglesia,
no son mis ovejas, no es mi obra, es la obra de Cristo. Son las ovejas de Cristo, es la iglesia de Cristo, es la iglesia que Cristo se goza en estar edificando. Sí, yo puedo haber sido escogido, llamado para plantar, para sembrar, pero es Cristo el que da el crecimiento. Él es el Señor. Yo solamente soy su siervo y yo quiero ser hallado como un siervo fiel y prudente que sirve de alimento en su tiempo. Quiero ser hallado como un siervo que no es contencioso, sino amable para con todos. Quiero ser hallado como un siervo apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Recuerda, es Cristo que está edificando su iglesia. Y yo sé que ya me pasé, me perdonan, no quiero dejar heridos hoy, por eso les voy a leer una carta final para terminar. Esta es una carta que escribió este pastor Tom Rainer. Es la carta que te hubiera gustado recibir de parte de los que se fueron. Dice así: tú eres mi pastor, no eres perfecto. Te sientes frustrado a veces, igual que cualquiera, y no siempre dices lo que debes de decir, y a veces cometes errores y no te molesta aceptar esta verdad. Pero tus imperfecciones se ven más grandes a la luz de tu posición de liderazgo. Cuando complaces a un congregante, hay otro que no está contento. No puedes hacer felices a todos y escuchas más críticas que las que la mayoría de nosotros podríamos soportar. Tú eres mi pastor que amas. A pesar de tus imperfecciones y de los críticos que las publican, amas a la gente de la iglesia en la que sirves. Te sientas al lado del hombre que va a tener una operación en la que puede perder la vida. Le aseguras que Dios estará con él. Tu presencia le da la paz que necesita para enfrentar su situación con fe. Tú también recibes al hombre necesitado que llegó a la iglesia. Pudiste haberlo ignorado, pero lo viste como uno de mis pequeñitos. Lo ministraste, lo ayudaste a recibir a Cristo, le diste alimentos y le buscaste un lugar donde quedarse. Tú eres mi pastor, que contestas el teléfono a medianoche, como aquella vez en que fuiste despertado súbitamente por los padres de un adolescente que acababa de tener un terrible accidente de tránsito. Llegaste al hospital a tiempo para abrazar a su mamá y a su papá cuando el doctor les dijo que su hijo no había sobrevivido. Ellos lloraron y tú también. Tú eres mi pastor que predica. Cada semana estudias la palabra y escuchas la voz de Dios. Trabajas horas para preparar tu mensaje. Amas tanto a la gente que quieres que ellos escuchen la voz de Dios para sus vidas. Te paras en el púlpito pidiéndole a Dios que hable a través de ti. Aunque has pasado tantas horas en la preparación, tú quieres que el mensaje sea suyo y no tuyo. Tú eres mi pastor que encuentras el equilibrio. No sé cómo lo haces. Las demandas que tienes en tu vida son interminables. Todo el mundo quiere que los acompañes en toda clase de eventos y reuniones. Todo el mundo espera que los visites. Muchas veces te preguntas, ¿qué se sentirá tener un trabajo que solo dure 40 horas a la semana? Pero tienes una familia que te necesita. Con frecuencia te preocupa que los estás descuidando por atender las necesidades de la iglesia a la que sirves. Pero de alguna manera tú logras el equilibrio en tu vida, de manera que puedes tener una cita con tu esposa
y puedes asistir al partido de fútbol de tus hijos. Pero tu vida no está bien balanceada porque no descansas suficiente. Le das tu todo a otros y guardas poco para ti mismo. Tú eres mi pastor que has sido llamado. ¿Por qué haces todo esto? Hay muchos otros trabajos en los que el horario es más corto, los críticos son menos y el salario es mejor. Cuando alguien te hace esta pregunta, tú simplemente sonríes. Haces lo que haces porque sabes que Dios te ha llamado a hacerlo y sabes que no podrías hacer lo que haces si Él no te hubiera llamado. Tú eres mi pastor. Tú tienes uno de los trabajos más difíciles del mundo. Permíteme decirlo mejor. Tienes un trabajo imposible, a menos que Dios esté en él. Por lo tanto, tú dependes de su fortaleza y reposas en su llamado cada día. Tú eres mi pastor. Con demasiada frecuencia doy por hecho que harás lo que haces como si fuera mi derecho divino. Con frecuencia te digo lo que está mal en lugar de decirte cuánto te amo. Con frecuencia olvido que eres un humano que tiene sentimientos que son lastimados y ojos que lloran. Con frecuencia espero que suplas mis necesidades en lugar de ver cómo suplir las tuyas. Tú eres mi pastor. Te saludo, te doy gracias y oro por ti. Que estas palabras te recuerden que todos en la iglesia te amamos. No lo decimos tanto como deberíamos, pero te amamos. Gracias por ser mi pastor. Amén. ¿Quién está de pie? Quiero que haga 4 cosas rápidamente. Si quieren estar un momento de pie, vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, me duele. Y puedes usar los nombres. Entre tú y Dios no hay secretos. Así que me duele que tal persona se haya ido. Era mi amigo. Quebrantó mi corazón. Presento a ti mi corazón dolido. Pero luego puedes decirle: Señor, sáname. Sana a mi familia. Sana a mis hijos. Sana a la iglesia. Tú eres mi sanador. Recibo tu sanidad el día de hoy. Y quiero que hagas algo. Quiero que digas: Dios, yo perdono. Yo perdono. Y ahí pone el nombre. O los nombres. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Como Jesús me perdonó a mí cuando mi deuda era inmensamente mayor. Yo perdono en el nombre de Jesús. Y finalmente, yo bendigo. Quisiera que todos pudieran levantar su voz en esta hora, diciendo: yo bendigo, y luego digan nombres, luego digan esas cosas que dolieron. Yo bendigo y bendigo y bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy es el día de sanidad. Hoy es el día que recibimos nuestra sanidad. No vamos a ir por la vida con heridas, arrastrándonos. Hoy somos sanados y nos levantamos en el poder de tu Espíritu Santo para servirte a ti, para servirte a tu iglesia que amamos y para cumplir los propósitos de Dios en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.